Hey, a ti que me escuchas en esta hora, quiero llegar hasta allí donde estás, en tu carro, en tu casa, en tu cama. Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Hoy quiero hablarte de las maldiciones generacionales. Sí, maldiciones generacionales, como lo escuchas. Muchas personas se preguntan, ¿por qué repetimos una misma historia familiar? Porque yo repito una misma historia en mi vida. ¿Por qué yo repito eso? Yo quiero que yo leerte ahora la palabra en Éxodo 20, 5 y 6. No puedo hablar fuera de la palabra, solo quiero hablar primeramente de la palabra para que podamos entender el por qué vienen las maldiciones generacionales. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow, gloria al Señor. Dice que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está una de las razones por qué las maldiciones alcanzan a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos. Porque hay muchas maldiciones de pobreza. Familias que no tienen la sabiduría para salir adelante con negocios. Hay muchas familias que no logran plantarse con un matrimonio de 10, 15 años. ¿Por qué? Porque sus antepasados fueron divorciados. Son maldiciones generacionales que se van repitiendo en nuestra vida, como si mi mamá se divorció y mi mamá tuvo 5 hijos, los 5 hijos hoy, ay, qué casualidad, todos estamos divorciados. No es casualidad, es que se repite la historia. ¿Por qué? Porque hubo algo en el pasado, hubo algo que nuestros antepasados marcaron y pusieron sus manos donde no tenían que ponerla, ¿verdad? Dices, no te inclinarás a ellas, no la honrarás. Parte de todas las maldiciones viene por la idolatría, por quitar a Dios y poner a otros en lugar de Dios. Quiero decirte que el lugar que le corresponde a Dios tiene que ser el único, el mayor. Amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Pero ¿qué ha pasado? En el mundo nosotros tenemos muchos dioses. Uno de esos dioses puede ser tu trabajo. No puedes dejar de hacer nada porque todo es tu trabajo. Puede ser tu familia, puede ser un santo de tu devoción, puede ser dioses ajenos. Entonces, nuestro Dios es un Dios celoso. Él tiene que tener el primer lugar en tu familia. Y es la única fortaleza que puede detener las maldiciones que vienen detrás de ti. Se llama Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, le dices que entre en tu vida, entonces el reino de Dios se establece en tu casa, y cuando se establece el reino de Dios en tu casa, las tinieblas son disipadas. Entonces toda maldición que viene sobre ti es cortada en el nombre de Jesús. Es cortada. Hay muchas maldiciones. Yo pudiera hoy enumerarte muchísimas. Hay maldiciones de amargura. Hay familias que andan siempre amargadas. Hay familias que tienen personas borrachas. No, mi abuelito era borracho, mi tío también, mi tatarabuelo era borracho. No, mi tío es homosexual, mi primo también, y todo. Son cadenas que se repiten. ¿Por qué? Porque se han inclinado a otro Dios. Se han inclinado a otros dioses ajenos y paganos. Y Dios no está en esa familia. Dios no está. Dios nos ama. Y si hoy tú estás vivo es porque Dios quiere darte oportunidad de que tú puedas retroceder de tu mal caminar y reconocer a Dios en tu corazón. ¿Por qué han venido las maldiciones sobre tu familia? Porque tú estás amando otros dioses. Porque en tu casa no es Dios el que está en el primer lugar, sino otro está en el primer lugar. Entonces, cuando tú tienes a Dios en primer lugar, las maldiciones se cortan. Entonces, Él viene a visitarte hasta las 1000 generaciones. La bendición de Dios es hasta la 4ª, 5ª generación.
y no vas a tener dolores de cabeza, de que se vuelva a repetir una historia sobre tus hijos, sobre tus nietos. Por eso yo decidí hoy tener a Cristo en mi corazón. Por eso yo hoy pongo la fortaleza, pongo el muro que dice no. A mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos, no lo va a visitar las maldiciones generacionales de mis antepasados. Llámese pobreza, llámese amargura, llámese perversión, llámese homosexualismo, llámese lesbianismo, llámese alcoholismo y toda obra de la carne. Yo quiero hoy que tú entiendas que si no está Cristo en el primer lugar en tu casa, las maldiciones van a correr. Entonces, ¿cómo tú puedes decirme hoy, no, eso es mentira de las maldiciones generacionales? Cuando tú vas a un médico, el médico te pregunta, ¿quiénes sufren del azúcar? Ah, porque eso es hereditario. No, mi mamá, mi papá. Ok, entonces tú estás propenso a sufrir del azúcar. ¿Quiénes sufren de la presión? ¿A quiénes le da un infarto? ¿Quiénes han tenido cáncer? Te hacen todo ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque son enfermedades hereditarias que se van pasando de generación en generación. Igualmente así son las maldiciones también. Se van pasando de generación en generación. Yo quiero que tú te levantes allí donde estás en oración y digas, yo cancelo toda maldición generacional de pobreza y de miseria. Hay familias, mira, hijos que hoy tienen 50, 60 años y no han podido hacer nunca un negocio. ¿Por qué? Porque hay una maldición generacional sobre esa familia de pobreza, de miseria, que aún teniendo el dinero no son buenos administradores, que aún pudiendo hacer buenos negocios no pueden hacerlo porque no tienen la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay un antepasado de que sus familiares fueron muy conformes o fueron personas que no les importó trabajar por la finanza. Entonces hoy tú te tienes que levantar. No, yo hoy cancelo toda maldición en mi familia. Si hoy tengo yo 50, 60 años y no he visto prosperar mi camino, yo hoy cancelo en el nombre de Jesús. Si tú estás allí también escuchando y tú hoy tienes 2, 4 divorcios, tú dices, wow, yo cancelo toda maldición de separación y de divorcio. Yo voy a tener una familia estable. ¿Por qué? Porque son maldiciones. ¿Por qué? Porque tu abuela, tus antepasados no tuvieron esa palabra de Dios a tiempo y ellos continuaron con su vida como... ¿Cómo decirte? Bueno, no hace falta un hombre. Sí, Dios hizo el hombre y la mujer y sí hace falta porque es el núcleo familiar que Dios diseñó. No, muchas mujeres dicen, no, yo sola puedo. No, déjame decirte que un hijo con una madre o criado solo por un padre es un hijo inestable. Es un hijo que no se termina de criar completamente, sino con traumas. ¿Por qué? Porque faltó esa parte. Por eso Dios puso papá y mamá. Y el enemigo siempre ha querido venir a desvirtuar la familia, a desunirla. ¿Por qué? Porque en la familia es un núcleo, es lo que Dios diseñó para bendecir tu vida. Entonces, si hoy tú tienes 2, 3, 4 divorcios, a ti te estoy hablando. Cancela toda maldición generacional sobre tu familia. ¿Por qué? El orgullo, la altivez, la amargura te pueden llevar a tener este tipo de fracasos. Y yo quiero hoy hablarle a todos los fracasados. Tienes que levantar una muralla, una fortaleza, y es la oración y es seguir a Cristo, cumplir sus mandamientos y poner a Dios en primer lugar. Que el primer lugar de tu casa, de tu trabajo, de tu finanza sea Dios. El primer lugar. No le dejes el primer lugar a ningún santo, a ninguna virgen, a ninguna cosa creada debajo de los cielos. Todo lo que tiene el primer lugar para ti tiene que ser Dios. Dios es el único que puede cancelar toda maldición que venga sobre ti. Él solamente la puede cancelar. Así que en el nombre poderoso de Jesús, espero que esta palabra te haya bendecido tu vida. Espero que le hayas prestado mucha atención porque no queremos que esas maldiciones alcancen a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra generación. Dios te bendiga.